Hoy vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la derivada. Pues debemos de recordar que el cálculo infinitesimal es la rama de las matemáticas que comprende el estudio y las aplicaciones del cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial se origina en el siglo XVII al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que cambia de un movimiento a otro. La velocidad en cada instante debe calcularse teniendo en cuenta la distancia que recorre en un tiempo infinitesimalmente pequeño. El cálculo diferencial no solo se aplica al cambio a la distancia recorrida con el tiempo cuando éste se desplaza, también sirve para describir cualquier proceso en que una cantidad cambia en respuesta a las variaciones de otra cantidad o de otras cantidades, como por ejemplo la corriente eléctrica en un circuito al cambiar el voltaje, y eso viene en lo que vamos a aplicar en ingeniería en energías renovables. Conociendo la función matemática que describe la relación entre las variables, el cálculo diferencial va a permitir determinar la velocidad con la que varían unas al cambio de las otras. Tanto Newton como Leibniz descubrieron el cálculo. Sin embargo, la adversión de publicar y el conflicto de las críticas por la divulgación de sus trabajos de Newton hicieron que retrasara sus publicaciones de cálculo. Hubo varias cartas entre Leibniz y Newton, pero este último, Newton, celoso de su trabajo, no logró aportar a tiempo. Leibniz, de hecho, fue el primero en publicar acerca de la tangente de una curva, de los mínimos y máximos, en un artículo científico. Newton, al enterarse de esto, él quiere ser considerado el padre del cálculo, entonces se apresura a publicar su obra máxima, que es Philosophia Naturalis Principia Mathematica, creo que así se dice en latín, Principio Matemático de la Filosofía Natural, en el cual afirma ser el descubridor del cálculo. Durante todo ese tiempo siempre estarían desacreditando a Leibniz hasta su muerte. Sin embargo, hoy en día sabemos que ambos descubrieron el cálculo, cada uno por su lado, y el cálculo de Leibniz es más aplicado, a las matemáticas, y el de Newton en la física. Entonces, realmente a ellos dos les debemos todas estas aplicaciones a la derivada. Y precisamente el tema es aplicaciones de la derivada. En las aplicaciones de la derivada vamos a tener dirección de una curva. Una tangente a una curva es una recta que toca la curva en un solo punto y tiene la misma pendiente que la curva en ese punto. Una normal a una curva es una recta perpendicular a la tangente de la curva. La tangente y la normal en un mismo punto en cualquier superficie siempre son perpendiculares entre sí. Diferentes soluciones se pueden utilizar para encontrar la ecuación de la tangente de cualquier curva. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que debemos de tener bien sentadas las bases de la aritmética, pero sobre todo de la trigonometría, porque para encontrar la inclinación de una curva vamos a necesitar el arco tangente, que va a ser θ es igual a tangente negativa. Eso va a ser como muy importante para encontrar la inclinación. Otro término importante asociado con el concepto de curva es el de las curvas ortogonales. Cuando dos o más curvas se intersectan perpendicularmente entre sí, entonces se les conoce como curvas ortogonales. Las tangentes de las curvas ortogonales son perpendiculares entre sí. Además, el producto de sus pendientes, es menos 1. Si recordamos que la pendiente es menos 1, la tangente, cuando θ es igual a tangente negativa de menos 1, nos va a dar menos 45 grados. Porque tangente 1 es 45 grados. Estas son como bases de la trigonometría. Bueno, el punto que sigue son las ecuaciones de la tangente y la normal. Para hallar la ecuación de la recta tangente y normal a la curva de la ecuación y es igual a fx en un punto de la misma,
la propiedad sea la curva de ecuación y es igual a f de x, entonces la ecuación de la recta tangente a dicha curva en un punto x o y de la misma en la que existe una función x. La ecuación de la recta normal xy, de los puntos xy, es decir, la perpendicular a la tangente, en un caso particular, si fx es igual a 0, la recta tangente es y es igual a yn y la normal x es igual a xn. Tenemos una ecuación que la usamos para sacar la pendiente, que es y es igual a la pendiente de x más b de una recta. Entonces la recta cuya ecuación es y es igual a menos 1 sobre la pendiente x más c, en donde la perpendicular es a la primera. Es muy importante que para sacar estas ecuaciones también es muy importante derivar, tener nuestra primera derivada y sacar las raíces a partir de factorización o de la ecuación cuadrática. Con eso vamos a tener los puntos x y después vamos a poder sustituir para tener los puntos y. Y hay que recordar que si nuestra función empieza con una x cúbica, la función va a ir del eje y hacia abajo negativo, hacia el positivo. Valores máximos y mínimos. Ok, los mínimos y máximos de una función en un intervalo son los valores extremos o simplemente los extremos de la función en el intervalo. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo también reciben el nombre de mínimo absoluto, máximo absoluto o mínimo global y máximo global en el intervalo. Ahorita solo usaremos mínimo y máximo. En un intervalo dado, los puntos extremos pueden estar en puntos interiores o en sus puntos finales. A los puntos extremos que se encuentran en los puntos finales se les llama punto extremos finales. Entonces, sea f definida en un intervalo i que contiene a c, ¿no? Tenemos la función c es el mínimo de f en i. Si fx, me resulta más fx, es menor o igual a fc es menor o igual a fx para toda x en i. O fc es el máximo de f en i si fc es mayor o igual a fx para toda x en i. El teorema del valor extremo, si f es continuo en el intervalo cerrado AB, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo. Para sacar los mínimos y máximos, igual tenemos que hacer nuestra primera derivada. Igualamos a 0, entonces vamos a tener una ecuación de primer grado o de segundo grado. Si es de segundo grado, podemos utilizar nuestra ecuación cuadrática para sacar nuestra x, después nuestra y encontrar precisamente el valor mínimo o los mínimos y máximos en una función. El siguiente punto es la derivada como rapidez de variación. Aquí va a haber un poquito de física. La función de velocidad es la derivada de la función de posición. La velocidad puede ser positiva, 0 o negativa. La rapidez de un objeto se define como el valor absoluto de su velocidad y nunca es negativa. La velocidad en un movimiento rectilíneo. Cuando la variable independiente es el tiempo, se presentan aplicaciones importantes. Entonces, la rapidez de variación con respecto al tiempo se llama simplemente velocidad. La velocidad en un movimiento rectilíneo suministra un ejemplo sencillo. Consideramos el movimiento de un punto sobre la recta AB, sea S la distancia media de un punto fijo como 0 o una posición cualquiera de P, del punto, y sea T el tiempo correspondiente transcurrido. A cada valor de T corresponde una posición de P y por consiguiente una distancia o espacio. De esta manera también con la derivada podemos obtener cuál es la velocidad cuando la velocidad media
está a 1 segundo, o cuando está a 3 segundos, o cuando la velocidad es igual a 0. Entonces podemos aplicar con la primera derivada nuestra ecuación y podemos encontrar precisamente el tiempo cuando está a 2 segundos, cuando está a 1, a 3, a 5 o a 0. Entonces, pues realmente estos son los temas de las aplicaciones de la derivada. Como conclusión, las derivadas pueden usarse para calcular las razones de cambio instantáneo. La razón de cambio de la posición respecto al tiempo es la velocidad y la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Física llevada a las matemáticas o matemáticas llevadas a las físicas. También es muy importante recalcar que las ecuaciones diferenciales se pueden aplicar en diferentes ramas y aplicaciones cotidianas y de ingeniería, más científicamente. En el caso de la física, con la ley de enfriamiento de Newton, en medicina o biotecnología, en la propagación de una enfermedad, en la energía con los cables colgantes. Por ejemplo, en este último podemos encontrar el punto 1 y el punto 2 de cada extremo del cable, en donde estará una curva y el eje X elegido a unidades debajo del punto 1. Tres fuerzas estarán actuando sobre el cable. La tangente al cable punto 1 y punto 2, respectivamente del voltaje de la carga vertical, total entre los puntos 1 y 2, ¿no? En donde vamos a tener tiempo 1, tiempo 2, el voltaje, las magnitudes de esos vectores. Las tensiones de T2 se descomponen en los componentes horizontales y verticales como resultado del equilibrio estático, ¿no? Teniendo dx sobre dt, ¿no? Igual a voltaje sobre tensión 1, ¿no? Tener bien comprendidos estos temas, podremos aplicarlos a nuestra carrera y tendremos las bases del cálculo integral, por supuesto, del cálculo de vectores como aplicaciones en la física. Eso es todo. Nada más, por último, voy a mostrarles precisamente las aplicaciones de la derivada. Aquí tenemos precisamente las aplicaciones en donde van a estar los máximos o mínimos, el punto de inflexión, que lo podemos ver en los ejercicios, cuando es cóncavo hacia arriba, cuando es cóncavo hacia abajo. Entonces, aquí tenemos una función creciente en donde f'x va a ser mayor a 0 y tenemos una función decreciente cuando f de x va a ser menor a 0. Tenemos precisamente nuestro punto de inflexión que está en menos 1, 1 y en estos puntos vamos a tener nuestros máximos o mínimos dependiendo de la función que tengamos, cuando f de x es igual a 0. Luego vamos a tener precisamente hacia abajo, cuando prima de x es mayor a 0, cóncavo hacia abajo, vamos a tener igual máximos y mínimos en este punto. Entonces, aquí tenemos la aplicación, estamos con las tangentes, dependiendo qué tangente nos pidan, y estas serían las aplicaciones de la derivada. Entonces, bueno, espero que haya servido de algo y bueno, espero sus comentarios y muchas gracias.